Gracias por continuar con nosotros en una transmisión especial desde el Senado de la República. Estamos en la sala de juntas de lo que es la Junta de Coordinación Política del Senado. Agradecerle al presidente de la Jucopo y además coordinador del grupo parlamentario de Morena, el Senado de la República, al senador Ricardo Monreal Ávila, la posibilidad de platicar con él en este día. Senador, gracias, muy buenos días. Pepe, bienvenidos al Senado. Gracias, senador. Bienvenidos Gracias, al Senado. Un saludo a todo el Bajío, Querétaro y toda esta parte bonita de la ciudad y del país. Bienvenidos, Pepe. Gracias. Gracias, senador. Pues agradecerle esta charla, esta entrevista. Y pues abrimos de lleno con el tema, el debate nacional sobre pues esta prorrogación hasta el 2028 del Ejército en materia de seguridad pública. Por un lado, pues están pues las personas que están a favor, y por otro lado las que están en contra y que dicen que no ha habido los resultados necesarios o suficientes en estos tiempos que lleva pues la Guardia Nacional o el Ejército en las calles, que los índices delictivos están muy altos, sobre todo en materia de asesinatos. Sí, el tema es delicado, Chuy. El tema no es un tema fácil. Yo creo que el problema de la inseguridad pública en el país, cuando el presidente llega en el 2018, era más profundo de lo que nos imaginábamos. Yo mismo, como líder del Senado, acepto que el deterioro era mayor al que nosotros creíamos que estábamos recibiendo. Y la presencia de las Fuerzas Armadas en esta ampliación de plazo del 24 al 28, a mí me parece indispensable. Al margen de cualquier posición partidista y al margen de cualquier posición histriónica, el ejército, entendiendo por ejército los soldados, los militares y los marinos, no son fácilmente sustituibles en labores de seguridad pública, porque tienen ya prácticamente 27 años prestando labores de seguridad pública en municipios, en estados, en regiones, en aeropuertos, en carreteras. Y pensar que en un año vayan a regresarse al cuartel más de 100,000 soldados y marinos es prácticamente imposible. No es sensato pensar eso. Por eso el plazo de 4 años te permite preparar lo que no hicimos estos 3. Una policía civil de élite, que sería lo recomendable. Ahora, con las reformas de hace 2-3 semanas, la Guardia Nacional se incorporó a la Defensa Nacional en mando operativo y en dirección. Yo tengo confianza en que va a recobrarse la tranquilidad y la paz social. Yo tengo confianza porque además como país no podemos apostar al desastre, al caos o a simplemente la inercia de la inseguridad y la violencia. No podemos, sería irresponsable hacerlo. Entonces hay que enfrentar con toda la ley en la mano a estos grupos criminales que han avanzado en territorio, en prácticas, en armamento, en mañas, en procedimientos ilegales. Es increíble lo que han avanzado. Ahora, senador, y sin embargo, tú sabes que la oposición ha criticado primero esta iniciativa del presidente porque dicen que es incongruente, segundo, porque se supone que la Guardia Nacional será la Guardia Civil y se estaría preparando estos 4 años. Sin embargo, los tiempos no le dieron y dicen que simplemente el presidente y Morena ha retrocedido y ha sido incongruente en este sentido. Sí, Pepe, en parte tiene razón la oposición, porque el discurso nuestro durante la historia fue no permitir que prestaran las Fuerzas Armadas servicios de seguridad pública. Yo creo que en esa parte tienen razón, porque la historia no nos perdona. El presidente hace 1 mes y medio dijo en una mañanera, con mucha claridad y con mucha honestidad, dijo, cambié de opinión, me equivoqué. Era opositor y no creía que estaba tan profundo el problema de la inseguridad. Ahora necesitamos a las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que fue un gesto auténtico, porque siendo opositor, haciendo Ejecutivo Federal, es un diametralmente polo opuesto. Y él se dio cuenta
como todos nos damos cuenta, que las Fuerzas Armadas en este proceso de transición política son indispensables. Eso es lo que creo. Sí, también pues la crítica viene de los municipios y de los estados, porque aseguran que pues esos recursos que se le están asignando a la Guardia Nacional se le dejaron de dar a las policías municipales y estatales, y esto pues no está abonando a que ellos puedan recuperar la paz en esos municipios. Sí, en los últimos años, Chuy, se entregaron 2 fondos a municipios y estados. Más de 100,000 millones de pesos. No se vieron, se utilizaron para otras cosas, no para la capacitación, no para el pago de salarios de los policías, no para el equipamiento. 100,000 millones de pesos. Año con año, a través del Fortasec y el Fondo de Seguridad, se entregaron a los municipios y a los estados, y no hubo resultados, porque los municipios y los estados dicen cómodamente: mándenme más soldados, yo ya no puedo más, la policía municipal no puede, mándenme el ejército, mándenme la marina, pero ellos no se corresponsabilizan del problema de la seguridad, y son responsables en su municipio, como los estados son responsables en sus estados. Entonces es un tema que ahora estamos tratando de resolver en la modificación que hicimos al 5º transitorio. ¿Cómo, te preguntarás? Estableciendo un fondo de recursos económicos, un fondo para la seguridad de municipios y estados, que va a iniciar, aparte del que existen, de los 2 que existen, no se suprime ninguno de los 2 fondos de seguridad para municipios que existen, sino será un fondo adicional para estados y municipios y para la Guardia Nacional, que se distribuya 45, 35, 20 creo, que ahora está discutiéndose, y un fondo de seguridad que incluso pueda allegarse de las cuentas que no se mueven, de las instituciones bancarias que normalmente se quedan con esas, y una parte va a beneficencia pública. Ahora, senador, ¿tú crees, incluso en este escenario, en este marco que platicamos, de que a 4 años la estrategia del presidente está funcionando? La oposición critica ya más de 126,000 homicidios dolosos, está el tema que pasa en Guanajuato, está lo que pasa en Zacatecas, está lo que pasa en Sonora, está lo que pasa en Jalisco. ¿Crees que va bien la estrategia en materia de seguridad del actual gobierno federal? Mira, yo soy de los que piensa, y lo he dicho con toda seriedad y responsabilidad, que es conveniente revisar la estrategia, que es necesario profundizar los mecanismos de coordinación entre las policías del país y entre el Estado mexicano. Es decir, necesitamos revisar, fortalecer y enriquecer el Plan de Seguridad Pública Nacional, mejorar los niveles de coordinación entre policías y mejorar los sistemas de inteligencia y de información sobre grupos criminales. Eso me parece indispensable para poder ser más eficaces en el combate al crimen organizado. Y en este sentido, con esta reforma, ¿cambiará? ¿Cuál será la diferencia entre estos años que han pasado, estos 4 años, y los que vienen en el futuro? Y también, pues preguntar al senador, lo estaba diciendo, es del tamaño es de 10,000 millones las cuentas que no, sí, pues no se han movido. Muchas dicen que pertenecen a la delincuencia organizada, al narcotráfico, y otras tantas de que no se han reclamado. En efecto, no sabemos a ciencia cierta la cantidad exacta. Se calcula entre 10,000 millones de pesos o más. Y sí, son cuentas que no se mueven durante 6 o más años, y que pueden ser incluso de actividades lícitas de alguna persona que fallece o una gente que está desaparecida, que tenía su cuenta corriente, que no tiene herederos ni beneficiarios, y esa cuenta está a disposición del banco. Actualmente se queda el banco con ella, o una parte la envía a la beneficencia pública. Ahora lo que se plantea con esa ley es que se quede todo el Estado para distribuirse en 3 partes: Guardia Nacional, Policía Municipal,
Policía Estatal. Por cierto, todavía no se aprueba. Acaba de aprobarse en Cámara de Diputados, pero nos acaba de llegar ahora a nosotros. ¿En qué porcentaje sería? ¿En 45 en la ¿para Federación, la Guardia Nacional? 35 y 20, algo así, o 20, 45, 35 y 20, algo así está planteada. Pero la vamos a revisar. Nosotros no vamos a aprobarla de manera apresurada, vamos a mandarla a comisiones y las comisiones estarán determinando lo que proceda en los próximos días. Ahora, es una pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que mejora con la modificación? Varias cosas. Rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, informes de evaluación semestrales, comparecencias de los militares, de sus jefes, comparecencias del secretario de Seguridad, del secretario de Gobernación, Estado de Marina y el secretario de la Defensa. Y además de eso, un mecanismo de control parlamentario del Poder Legislativo frente a las Fuerzas Armadas. Entonces sí hay forma de que el desempeño de las Fuerzas Armadas sea una evaluación civil. Y en efecto, lo que tú dijiste, Pepe, es cierto, en el sentido de que la Guardia Nacional se creó con el espíritu de corporación civil. Sí. Eso estoy de acuerdo contigo. Y el traslado a la Defensa Nacional es discutible. Incluso ayer se impugnó en la Corte estas leyes declarándose por la demanda como probablemente inconstitucionales. Ahora tendrá que revisarlo la Corte en sus facultades como última instancia. Ahora, más allá del tema de la seguridad, tú sabes también que ha habido mucha crítica en el sentido de por qué darle tanta fuerza, tanto poder al ejército mexicano, el tema del aeropuerto, el tema de la refinería de Dos Bocas, ahora la posibilidad de que maneje una aerolínea en el país. ¿No es esto ya un área de riesgo muy alto para el propio gobierno y para un país, el tema de la militarización, no solo en temas de seguridad pública, sino en temas estratégicos para una nación? Sí. Dentro de esta ampliación, dentro de esta serie de medidas que amplían las facultades del ejército como facultades de construcción, diseño, tanto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como del Tren Maya o de Dos Bocas o del Istmo o de las aduanas, de servicios migratorios, o ahora lo que se está planteando con la nueva línea aeroportuaria, línea aérea. Yo te diría que es una facultad del presidente de la República estas medidas de carácter ejecutivo administrativo. De parte del legislativo yo te diría que es preocupante, que a mí me gustaría ver en la tradición histórica al ejército funcionar, no otorgarle más facultades que las de la soberanía nacional, la soberanía interna, la seguridad interna, y actuar en caso de desastres que en nuestro país suelen ocurrir de manera frecuente. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, es una estrategia del presidente que yo respeto, pero él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y como titular del Poder Ejecutivo Federal tiene ese derecho, tiene esa facultad de otorgarle al ejército ciertas facultades más o funciones o tareas que le encomienda el presidente, que es su jefe supremo. Bien, en el caso de la ciberseguridad, pues vimos esta divulgación, miles de documentos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El ataque fue dirigido hacia la Sedena. ¿Qué tan grave es? Y pues estoy entendido que van a legislar al respecto, ¿no? Es grave. El hecho de que una empresa pública, una secretaría de Estado como es la Sedena, o incluso privadas, sean hackeadas y su información sea extraída ilegalmente, claro que es delicado. Imagínate una institución bancaria que pueda ser hackeada, la Sedena, que tiene labores de inteligencia y labores de seguridad nacional y seguridad interna, claro que es grave, y por eso tenemos que legislar para elevar el cuidado y las medidas de protección para no permitir el hackeo ilegal, la intromisión ilegal a las cuentas o a la tecnología de información
de cada una de las dependencias, sean privadas, sean públicas. El derecho a la confidencialidad es un derecho humano, que no pueden meterte a tu vida o a la de tu actividad o a la actividad del Estado. Nos hace muy vulnerables, Chuy, muy vulnerables frente al resto del mundo. Sí, le preguntaba esto de la gravedad, porque parece que se quiere minimizar, ¿no? No se debe de minimizar. Sí es delicado y se tienen que tomar medidas urgentes y francamente fuertes. Senador, desde tu perspectiva y para hacer el tema de la ciudad, ¿qué pasa en estados como Guanajuato o como Zacatecas? Parecería de repente que el presidente tiene una fijación por Guanajuato, por el fiscal Carlos Samarripa, y bueno, vemos que en Zacatecas el gobierno del estado hace un esfuerzo por frenar la violencia en conjunto con la autoridad federal, pero estos estados particularmente parece que hay un fenómeno, sí, producto de una disputa de grupos criminales que se traduce en una gran cantidad de homicidios que parece no tener fin, senador. Sí. El crimen organizado ha avanzado en el país, con complicidades, con compra de silencio y de protección, con muchas actividades, incluso permeadas las policías municipales y las policías estatales por la delincuencia. Zacatecas y Guanajuato son dos estados vulnerables, pero te diría que no son los únicos. Es un hecho alarmante que en Michoacán, el Estado de México, Baja California, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Sonora, Sinaloa, está el mismo problema, quizá con menos intensidad, pero es un tema general. Y yo por eso creo que la revisión del Plan de Seguridad Pública debe de ser realmente urgente y actualizarlo, enriquecerlo, fortalecerlo, porque los resultados que esperábamos no están a la vista de los ciudadanos. No solo es percepción, también es acción, y eso me parece delicado, porque si no eres capaz de ofrecerle a la población seguridad, ese fin del Estado está fallando, y es grave, porque es de los principales fines que cualquier Estado nacional debe perseguir. Sí, senador, y pues preguntarle hasta cuándo va a parar esta masacre en el país, porque bueno, pues ya se ha convertido pues este sexenio el que más asesinatos tiene en la historia moderna. Sí. Y desde el Senado, ¿qué más va a hacer? Estamos construyendo leyes, ahora mismo estamos revisando lo del quinto transitorio, pero no es suficiente. Se requiere más acción, más contundencia y más eficacia en el combate a la delincuencia organizada. Yo creo que el presidente se está dando cuenta de la terca realidad, del poderío de estos cárteles en armas, en estrategia y en tecnología. Pero lo que puedo decir para tranquilidad de la población es que no son más poderosos que el Estado Nacional. Que el Estado Nacional, cuando se decida, va a actuar muy fuerte. Y yo digo que ya se decidió. La política del presidente de sentido humanista a veces le ha traído consecuencias al país. Y yo creo que el presidente tiene razón en el diagnóstico, pero no estaba enterado del poderío y la violencia y lo terrible que es, lo sanguinario que son estas bandas que están actuando en contra de la población civil. Pues entonces, ¿llegó el momento de terminar con los abrazos y no balazos? Esa es una buena frase. Yo creo que el presidente poco a poco está cambiando su percepción y su estrategia, y nosotros tenemos que ayudarlo a que realmente se combata la delincuencia con la ley y con nuestros instrumentos jurídicos que tenemos. Ahora, senador, recuerdo que hace poco más de 2 meses platicamos contigo en Silao en el marco de la presentación de tu libro, una gira interesante con diferentes sectores de la población en Guanajuato, y previo a esta gira hubo un evento en el Estado de México, sí, donde no estuviste. Y te preguntaba, pareciera que el presidente no te ubicaba como una de las llamadas corcholatas de 2024, pero ahora ya te mencionó, tarde, pero ¿qué lectura habrá que darle esto o cómo interpretarlo, senador? Yo creo que su mensaje y su inclusión es importante. ¿Por qué, Pepe? Porque la voz del presidente es muy poderosa. Si te excluye, toda la militancia que es seguidora de él
te excluye. Es un porcentaje muy alto, 60%. Pero si te incluye, entonces te da la oportunidad de escucharte. Si no te incluye y solo te cuestiona, el 60% no te admite una coma ni una justificación a tu trabajo. Ahora la inclusión yo la veo con sentido positivo, porque nos pone en un plano de igualdad con sus 3 corcholatas preferidas mencionadas desde hace más de un año, y yo no llego tarde, llego a tiempo. ¿Le dio miedo, reconoció? Yo creo que sabe que me asiste la razón moral, la razón política, y que durante 25 años he luchado con él. Yo creo que es parte del reconocimiento de mi presencia, sin ambajes y sin falsas adulaciones ni falsa modestia. Creo que la gente sabe que puedo enfrentar con mayor éxito este clima de violencia, que puedo enfrentar con mayor éxito los grandes problemas de México, que puedo resolver los grandes desafíos, que soy el más preparado y que soy el que tiene más experiencia de todos los que aspiran a suceder al presidente López Obrador. En ese sentido, pues usted ha dicho que pues, no está atado a ningún grupo, que tiene la libertad de pues, poder actuar, y esto le va a alcanzar esa libertad. Sí, no tengo respaldo económico de nadie, no tengo el cobijo de la estructura política, no tengo tampoco dinero, pero tengo ideas y tengo la voluntad del pueblo. La gente es muy inteligente, y si la gente ve y sabe que soy sincero y que puedo resolver los problemas del país, nadie la va a detener. No habrá dinero, no habrá presión, no habrá amenaza que los haga desistir de apoyarnos en su momento. Ahora, senador, hay una lectura, tú lo sabes, primero, parecería que la jefa de gobierno sería la favorita del presidente, es una percepción de algunos analistas. Segundo, que el canciller Marcelo Ebrard está haciendo un esfuerzo interesante, está Adán Augusto también ahí como un actor interesante, pero se hablaba mucho de un acuerdo del canciller y de Ricardo Monreal. ¿Es así como interpretarlo, o irá hasta el final el senador Monreal en la contienda? Voy a ir hasta el final, no voy a declinar por nadie. Tengo con Claudia Sheinbaum una relación de respeto, pero con Marcelo tengo una relación de amistad, de afecto, y con Adán también tengo una relación de aprecio. Entonces sí va a ser una contienda difícil, que yo he advertido que si siguen estas propagandas millonarias en los estados, espectaculares, lonas, bardas, de Claudia o de otro, van a generar un conflicto al interior, porque no hay piso parejo y porque hay dinero de sobra en sus campañas que nadie sabe de dónde provienen, y que es muy grave porque son campañas personalizadas y anticipadas y pueden anular su registro si se les demuestra que en efecto son eso. Entonces yo voy a respetar la ley, soy un hombre de leyes, soy un hombre que cree en el Estado de Derecho, pero de todos tengo una buena relación, y con los 3 me une una amistad. Con Marcelo tengo muchos años que coincidimos en la política, y con Adán también. Con Claudia tengo respeto, no tengo ninguna diferencia con ella. Sí, preguntarle, hablaba de los dineros, ¿no? ¿Qué opina de este libro del Rey del Cash? No lo he leído, pero conozco a la persona que lo escribió, y me parece que es una mujer honesta. Mi percepción de ella, yo la conocí hace muchos años, siendo reportera, luego compañera de César Yáñez, y en la última etapa me la encontré como una mujer protectora de los animales, defensora de la vida animal, incansable, y ahí me quedé, pero le tengo respeto, tengo una buena opinión de ella, una opinión positiva, pero no he visto el libro. Espero, si puedo, el fin de semana o la semana que entra empezar a leerlo.
Y la salida de Tatiana Cloutier como secretaria también de Economía de este país, senador, a 4 años, dice que se agotó su participación. Hay quienes dicen que se va también porque no está de acuerdo con el proyecto que busca encabezar la actual jefa de gobierno. ¿Cómo lo ves en este momento que se da? Tatiana es una mujer inteligente. Fue la coordinadora de campaña del presidente López Obrador. Es una baja sensible, es una baja representativa. Yo creo que ella tenía su decisión tomada hace tiempo y finalmente así sucedió. Es amiga del presidente, pero creo que no coincide con este proceso anticipado, adelantado, que yo incluso he considerado que ha sido un error histórico, porque va a haber fisuras y pleitos muy pronto, ya están, pero todavía no están tan evidentes, pero ya están abajo. Basta ver las redes de seguidores de uno y de otros, descalificando, pegando, agrediendo e insultando. Pero eso va a subir de tono muy pronto, van a ver. Sí, y preguntarle también, lo hemos visto muy cercano hacia esas pues reformas con la comunidad LGTB, como las terapias sexuales que ya fueron eliminadas, incluso hasta castigo penal, pero también lo hemos visto en redes sociales muy activo, lo hemos visto desde bailar una cumbia, lo hemos visto en estadios, acercándose con la gente, pues tratando de llegar a ese nicho, esos jóvenes, ¿no?, que están sobre todo en TikTok, ¿no? Sí, he estado muy pendientes de ellos. Los jóvenes son claves en la elección del 24, pero no lo hago solo por el efecto electoral, sino porque requieren acompañamiento y requieren de diseño de políticas públicas que los integren. Actualmente no están integrados y hay un gran desencanto en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, de ver a su país como está o de no verlo como quisieran. Son jóvenes soñadores, críticos, y tengo mucha comunicación con ellos. Y a veces trato de hablar y de expresarles que sus causas son mis causas. Esa es la verdad. Senador, ¿sigues confiando en la dirigencia que encabeza Mario Delgado? Primero. Segundo, ¿el método es importante, un factor para que sigas en Morena en busca de ese proyecto del 2024 o no? Porque incluso de repente se critica, ¿no? Dicen que al senador Monreal le falta base social, hablando de lo que tú decías de los críticos, de las redes sociales, de la propia diversidad que envuelve un movimiento como Morena en el país. Sí, la verdad es que toda la base social es del presidente López Obrador. Muy pocos tienen base social propia. El presidente aglutinó, compactó toda la base social y él la distribuye como quiere. Por eso la distribuye con la preferida o con los que él llama sus hermanos, pero nada más. Y yo estoy tranquilo. Pero ahí hay una desventaja, ¿no? Ahí hay una desventaja, es una desigual competencia. Pero aún así hay que pensar en lo positivo. Yo no soy corcholata. A pesar de que él me nombró, él me señaló como probable candidato a la presidencia, ya es una ventaja. Y eso yo lo reconozco. También en política no conviene estar en una posición contraria por todo. Yo en este caso le aprecio y le reconozco su gesto de incluirme, porque él sabe que tengo la capacidad, el talento y los arrestos para poderlo suceder. ¿O hay temor de que te vayas de Morena? No lo creo, y yo no tengo plan B. El incluirme es un buen paso, pero el siguiente paso es el método. Yo no estoy de acuerdo con el método de encuesta que realice el partido, que organice el partido y que cante el partido. En esas yo no creo, porque he sido víctima de ellas, he sido víctima de la imposición disfrazada de encuestas, y en ese sentido yo no iré a participar. Por eso pugno por un procedimiento más abierto, una elección primaria o una consulta abierta. Pugno más por eso
que por una encuesta que realice, levante y organice el partido. Y yo preguntarle finalmente cómo está su relación pues, con Morena y con los simpatizantes. Hemos visto que también ha tratado de acercarse, ¿no?, a Hay la de base. todo. No, pero es que la base, vuelvo a lo mismo, la base es de Andrés Manuel López Obrador. Por eso para mí es un buen gesto que me incluya, porque de esa manera la base del 60% ya no me descalifica. Si el presidente descalifica, toda la base descalifica. Si el presidente te acusa de traidor, toda la base te acusa de traidor. Si el presidente te acusa de deshonesto, toda la base te acusa de deshonesto. Y el hecho de que te incluya ya como probable candidato, para mí es un acierto y para mí simplemente es un proceso de gratitud, porque él sabe que tengo la capacidad, la honestidad y el talento para sucederlo. Y en ese sentido voy a someterme a la gente. No falta mucho, 10 meses, para que esto se defina y yo voy a estar ahí presente en la cita con la historia. Ahora, Morena, desde tu perspectiva, ¿es hoy una fuerza política por esta gran base social del presidente indestructible, invencible para el 2024, o una alianza opositora con la sociedad en realidad le puede disputar a Morena el 2024, senador? No, yo creo que no es invencible. Fíjense lo que yo digo siendo de Morena. No es... no tiene la característica de ser imbatible, desde mi punto de vista. Y creo que la oposición y la sociedad civil ha caminado dispersa. Si estuvieran juntos, sería una contienda muy cerrada. Y si se agrega que Morena puede dividirse por su método de selección de candidatos, se pone en riesgo el 24. ¿Morena se divide si tú te vas o se va Marcelo Ebrard? Sí, sí se divide. Se divide y hay una ruptura. Cualquiera de los mencionados, si se va, claro, es imposible, es inconcebible que se fuera Claudia, por ejemplo, porque se tendría que ir, o Adán, porque se tendría que ir. Marcelo no lo sé, no quiero adelantar vísperas, y yo estoy en el proceso de la revisión puntual de mi vida y de ver cómo está sucediendo, pero no me gusta mucho todo el dinero que se está invirtiendo, asesores extranjeros, dinero tirado en campañas, en lonas, en bardas, en propaganda, en espectaculares. En ataques, en campañas negras, en denostaciones. En ataques, en granjas de bot, en denostaciones, en páginas completas de insultos. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y mi límite es la dignidad. Si continúa eso, pues vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Pero tampoco he pensado, no tengo ningún asidero hacia dónde ir, no he pensado, ni tampoco tengo ofrecimientos de nadie. Creo que los partidos políticos están completos, con sus propias personalidades, y creo que están haciendo su trabajo como debe de ser. Bien, pues agradecerle. Fue muy senador, buena entrevista, así sucede. Sí, y pedirle un mensaje final, pues... Que tengan confianza. Y su opinión de Guanajuato. Y su Hay opinión de 5 Guanajuato. posibles. Sí, tengan Los confianza. mencionabas hace unas semanas. Sí, te los dije el otro día. No, yo creo que Guanajuato va ahora a cambiar. Yo te decía que en Morena estaba sin duda, aunque ella dice que no, Malú Micher, Antares, Sheffield, y de la parte contraria, pues los dos senadores, La Güera, Reynoso y Erandi. Y el secretario, ¿cuál es el secretario? Uno que trae Jesús Oviedo. El de Desarrollo Social, ¿no? Sí. Es el que trae el gobernador. Oye, ¿en Morena descartas a Ernesto Prieto o a Miguel Ángel Chico? No, a Ernesto Prieto no lo descarto. También son dentro de los 5 que dije. Sí. Ernesto Prieto y Miguel Ángel Chico. O sea, Miguel Ángel Chico se vino en el 12 con nosotros, o en el 18, no recuerdo. Creo que en el 18. En el ¿no? 18, sí. 18. Sí, en la elección del presidente López Obrador. Entonces se vino a trabajar con nosotros, a ayudar. Y creo que hay tela donde cortar, pero también percibo que la elección será más cerrada que antes. Antes era para el PAN ir a una
fiesta de cumpleaños cómoda o una día de campo, pero ahora va a estar pesada. Sí. Yo creo que el presidente está muy fuerte, incluso en Guanajuato, y no son los candidatos, sino es el presidente que jala la marca al triunfo. Pero ya veremos. Un saludo a Guanajuato, mi afecto, a Querétaro también, a todas las comunidades, los municipios, mi respeto y mi afecto. Ánimo. Gracias. Pues muchas gracias, senador. Gracias. Nosotros nos despedimos de esta transmisión especial desde el Senado de la República. Gracias, muy buenos días.